¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy lo tenemos a Fernando Martín Peña. Es un gusto tenerlo aquí. Es crítico, es un coleccionista, es un buscador de joyas en los escombros, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Hay algo de eso, pero hay una romantización también, sí, un poco en la imagen. Escritor, bueno, común denominador del cine, ¿no? Y vamos a hablar con él, rescatar lo que es el Instituto de Cine de la Universidad Nacional del Litoral, con su historia, ¿no? Con su Fernando Birri, por ejemplo, ¿no? Y tantos otros que han pasado por allí. Así que en segundo con Fernando aquí en Perfiles de Época. Bueno, con Fernando Peña, bueno, también obviamente investigador, docente, bueno, escritor. ¿Y cómo nace, digamos, en lo personal tu vinculación con el amor al cine y el rescate del cine argentino? ¿Cómo nace en lo personal? Lo del cine viene primero, lo del cine argentino viene bastante después. Sí. Lo del cine supongo que en buena parte por mi padre era cinéfilo, le gustaba mucho el cine y tenía libros de cine en casa. Y además a él le habían regalado de chico un proyector que era prácticamente un juguete, pero que proyectaba películas en 16 milímetros, películas reales, ¿no? En no más de 1 minuto de duración. Ese aparato él lo había usado de chico y yo lo encontré, aparte es una memoria que tengo de cuando tenía 3 años, las primeras memorias que tengo de ver una caja verde arriba de un roperito de niño que tenía yo en mi pieza y de querer saber qué había ahí. Subirme a un banquito para bajar la caja. La curiosidad de chico. Y recuerdo perfectamente la caja, el aparato todavía está. Y bueno, que me enseñaran a manejar eso, que además era eléctrico porque se enchufaba, tenía una lamparita de velador, pero una lamparita. Y la fascinación de ver que con la misma lente de la máquina uno podía ver las imágenes fijas y al poner esas imágenes en la máquina se movían, ¿no? Y eso era extraordinario. Al mismo tiempo descubrí también los discos, que son una cosa análoga, porque uno mira el disco y no hay nada, pero lo pone en el Winco y el Wincofone, ¿no? Entonces, claro, y él hacía que si tuviese que ponerle una fecha es ahí. Ajá. Lo otro viene después, porque ya después cuando yo ya llevaba varios años de cineclubismo y coleccionismo, uno se da cuenta de que no hay cinemateca en Argentina. No hay una cinemateca nacional, es decir, no hay políticas públicas de conservación del patrimonio fílmico. Es decir, uno, como la mayoría, supongo, de los que nos están viendo, piensa por puro sentido común que siendo este un país en el que hay una tradición cinematográfica importantísima, bueno, alguien lo está cuidando, ¿no? Pero no. Y eso nosotros nos dimos cuenta junto con Fabio Manes y otros amigos en el 90, le diría, en el 89, 90. Y ahí decidimos, Octavio Fabiano también fue muy importante en ese proceso, independientemente de si las películas nos gustaban o no, que era toda una decisión, porque el coleccionista guarda lo que le gusta, ¿no? Claro. Pero bueno, a partir de ese momento decidimos que íbamos a cualquier cosa que nos ofrecieran en Argentina, la íbamos a comprar y la íbamos a cuidar. Porque si no lo hacíamos nosotros, evidentemente no lo estaba haciendo nadie. Después nos pusimos en contacto con otros coleccionistas que estaban haciendo un poco lo mismo que nosotros. Vimos que había, por supuesto, algunos reservorios en lugares públicos, pero lo que nunca hubo, y sigue sin haber, es una política nacional, digamos, de preservación. Falta la entidad que organice un poco eso y, por supuesto, falta el presupuesto que permita hacerlo de manera sistemática. Algo tendrá que ver, digamos, una historia argentina multiplicada por interrupciones institucionales, es decir, que venía... Alguna relación con eso hay, pero yo creo que hay un problema que supera a ese que es el de... Nosotros tenemos un problema con la memoria, que no terminamos de admitir, ¿no? Nos cuesta recordar, porque todos los archivos tienen problemas, o sea, todos los archivos cuando hablas con los empleados tenés historias de desinversión, de carencia,
Si comparás con cualquier país, incluso países que no tienen tradición cinematográfica, Uruguay, Bolivia, Perú, todos tienen su cinemateca, y la mayoría con apoyo estatal, o totalmente estatal. Y por supuesto en Francia, digamos, en lo que solemos llamar los países civilizados, ¿no? Sí. Bueno, si aceptamos ese disparate, todas las instituciones que se dedican a la memoria están debidamente financiadas y tienen una larga tradición, es decir, que han podido hacer un trabajo importante. En todos los órdenes, las bibliotecas, digamos, hablo de cualquier reservorio de memoria. Sí. Acá no pasa eso, Sí. no tenemos el mismo respeto como sociedad por la memoria. Yo creo que habría que empezar por ahí. Y me parece que tiene que ver, en el caso del cine por lo menos, es curioso porque no solamente es responsabilidad de las dirigencias políticas, que la más fácil es echarle la culpa a los políticos, ¿no? Sí. Me parece que los políticos no responden a lo que la comunidad a la que representan no les pide tampoco. Y en este caso la comunidad cinematográfica siempre se ha organizado y se ha organizado muy bien para pedir dinero para producir, cosa que el Estado hace desde el año 47. Pero no para guardar. Nunca para guardar aquello que el nunca mismo Estado produce. Esa paradoja es lo que a mí me saca de quicio, porque es como representa un nuevo nivel de la estupidez, ¿no? Es decir, es muy complicado. Yo soy de guardar cosas, ¿no? Individualmente la gente entiende el problema de la memoria, sí. pero no sé por qué no funciona de manera colectiva. Te cuento una anécdota en la década del 90, cuando hubo ese revoleo de canales de televisión, de un lado, del otro, de las multinacionales, qué sé yo. Yo encontré videos del año 80, de los primeros años de la democracia, en un volquete de basura. Bueno, es muy común. Es muy común. En un volquete de basura, pero esto no importa, digamos, no importa el abono, el fútbol, y bueno, y se acabó, ¿no? A eso me refiero. Y hay una larga historia de volquetes en la Argentina, es muy común. En Radio Nacional, en Buenos Aires, ha pasado lo mismo. En un montón de momentos, no necesariamente relacionados con la dictadura, ha pasado eso. Se han tirado cosas sin que uno entienda quién fue el animal que tomó la decisión, ¿no? Porque, claro, no. Y también hay equívocos en relación con la tecnología, con el fílmico pasa mucho eso, pasó mucho en los 90, que cuando aparecieron formatos de video que se erigieron como profesionales en los distintos medios, cuando el Umatic, por ejemplo, reemplazó al 16 milímetros en la televisión, al VHS. Entonces, claro, todo lo que estaba hecho en fílmico se pasó a Umatic y tiraron el fílmico. Cuando hoy ya nadie tiene una máquina para reproducir Umatic y el fílmico sigue siendo un máster irreemplazable en términos de calidad y resolución. Sí, lo que no tenés es cómo reproducirlo. El fílmico sí. El Umatic. No, ninguno de los formatos. Ni el Umatic, ni el Betacam, ni todos los formatos intermedios que hubo, profesionales o semiprofesionales. Es decir, la tecnología de video primero, la tecnología digital ahora, se caracteriza por ser volátil. Entonces es todo lo contrario a lo que necesita la preservación, que es estabilidad. Bueno, la Argentina es pionera en cine, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Pero ¿en qué momento ubicás el auge del cine argentino? ¿Y qué es lo que se pudo rescatar de eso? Y hay distintos momentos, ¿no? Es decir, hay un momento industrial muy potente, que es entre los 30 y los 40, que es un momento en el que la industria se desarrolla construyendo su propio mercado local e internacional, porque Argentina lideró los mercados de habla hispana cinematográfica en esos años, incluso antes que México. México lo hace después. O sea, esos son los años de la verdadera industria cinematográfica argentina. La verdadera en el sentido economicista del término, ¿no? Es decir, no había ningún subsidio estatal, no había nada, la industria se sostenía como un emprendimiento comercial y rentable. Y además de como un hecho cultural, pero eso era secundario, claramente. Es decir, lo interesante era que eso era rentable, daba dinero. Entonces había varios empresarios que hacían películas. Y fue todo un desafío pasar del mudo al sonoro. Lo que pasa es que en el mudo la producción estaba más bien atomizada, no llegó a haber una industria. La producción muda que nos queda es muy, muy poquita, y de ese poquito podemos colegir que era interesantísima. Pero no es el resultado, digamos, del impulso de un montón de pioneros, suelto, atomizado. No hay una
eso, no hay ese resultado industrial que se produce en los 30 y en los 40, que implica un incremento de cantidad, un montón de trabajo para un montón de familias, ¿no? Y la rentabilidad. Después habría otro momento para mí que son los 60, en donde la Argentina, entiende, a partir de 57 sería, entiende lo mismo que entienden los Estados europeos, ¿no? Es decir, que si del Estado no se hace algo para sostener la producción, ya no la industria. Lo había entendido el peronismo del 47. Lo que pasa es que el peronismo lo entendió exclusivamente como una industria más, no como una industria cultural. Sí. A partir del 57 hay toda una discusión sobre el tema, se funda el Instituto Nacional de Cine y pasa lo mismo que pasa en Francia, o que pasa en Alemania, o que pasa en Italia. Es decir, se apoya muy intensamente la producción, que si bien es privada, no puede ya sobrevivir frente al cine norteamericano sin el apoyo estatal. Y aparecen los nuevos cines, ¿no? La renovación de los 60, que es muy interesante también. No tiene nada que ver en términos de forma ni contenido con el cine industrial, con la era de oro, las estrellas, ni nada, pero es fundamental en nuestra historia también esa renovación. ¿Y la revolución del 55 qué dejó? Y un desastre, porque cortó los subsidios y los créditos de entrada, y entonces durante prácticamente 1 año y medio, 2 años, no hubo producción. Entonces hubo que barajar y dar de nuevo, y ahí fue una de las instancias importantes en las que toda la comunidad cinematográfica, insisto con ese eufemismo, se juntó para proponerle al Estado una nueva forma de subsidio, es decir, volver a plantear la intervención estatal como se había planteado antes del 55, y de ahí sale el Instituto Nacional de Cine en el 57. Es de Aramburgo el instituto, ¿verdad? Pero empujado por la comunidad cinematográfica. Vamos a hacer una pausa y después me gustaría que me cuentes cómo es tu trabajo. Y lo que venís a hacer a la Universidad Nacional del Litoral, cómo fue la reconstrucción de esa cinta en la sacristía de la Basílica de Guadalupe. Lo charlamos luego. Enseguida volvemos. Bueno, seguimos en esta interesante charla con Fernando Peña y había quedado pendiente, es decir, ¿cómo es rescatar una vieja lata y convertirla en cine de nuevo? Claro, cada historia de esas es distinta, no hay dos iguales, porque depende qué es lo que uno encuentre, depende de lo que uno encuentre, es lo que hay que hacer también, ¿no? O sea, no hay dos historias diferentes. O sea, lo importante, por lo menos lo que yo hago es buscar, por un lado, sí, pero también en el caso, vos me preguntabas antes por la película de la Virgen de Guadalupe, de la Coronación. Sí. Ahí yo no encontré nada, eso lo encontró Laura Parra, que es una investigadora local de acá de Santa Fe, que entendió enseguida la importancia de ese material y me lo alcanzó. Yo lo único que hice fue reparar fue un trabajo técnico, digamos, más bien el mío, o sea, reparar el material que ella me trajo y llevarlo a transferir y financiar un transfer a 4K, que en este momento es lo mejor que tenemos. Pero es una de las cintas más antiguas del país, ¿no? ¿O no? Bueno, lo que hablábamos antes respecto del cine mudo, queda muy poquito, entonces que aparezca un largometraje como ese es un acontecimiento. O sea, un largometraje documental sobre un acontecimiento religioso en la ciudad de Santa Fe en 1928 es extraordinario. Y además en las condiciones en las que estaba, porque en general el material estaba muy bien. Por eso lo del transfer es importante. El transfer había que hacerlo a la mayor resolución posible para que se viera como se ve como si lo hubieran filmado antes de ayer. Es realmente impresionante. Pero la cinta tiene un valor, un tiempo, digamos, de degradación o depende de qué tipo de cinta. Esa estaba impresa en el material en el que se imprimían las películas hasta 1950 más o menos, que era el famoso nitrato de celulosa. De ahí viene el término celuloide. Claro, ese celuloide tiene problemas, pero también, digamos, almacenado en condiciones correctas, es bastante perdurable. Piense que los negativos de las películas de los hermanos Lumière existen todavía y se pueden imprimir. O sea, el asunto es cómo se conserva eso, y ahí es donde está nuestra falencia, porque no tenemos entidades
que se dediquen a hacerlo. El material este sobrevivió por casualidad. O sea, realmente sobrevivió por casualidad, porque el nitrato además es combustible. Y si está muy mal guardado durante muchos años, puede llegar a ser autocombustible. Así ¿Se puede incendiar? Se puede incendiar. Así ¿Sí? que no quiero abusar de la Virgen de Guadalupe, pero hay un milagro ahí, ¿eh? ¿Sí? Me parece que sí. Sí. Bueno, y es todo un desafío el reconstruir el Instituto de Cine de la Universidad del Litoral. Y bastante, sí, ¿Sí? porque el material también se ha dispersado mucho, en distintos momentos además. Entonces hay que, por un lado, reconstruir su historia, pero por un lado es fundamental encontrar las películas, porque esa historia sigue siendo incompleta sin las películas. Obviamente todos vimos el Tire 10, pero no lo vimos como debiéramos verlo, porque muchas de las copias del Tire 10 se ven muy mal. En el 95, yo recuerdo que Juan Carlos Fisner, un productor y asistente de producción de muchos años, me avisó que estaban tirando material en los laboratorios Alex, que eran los laboratorios históricos del cine argentino, y es donde además se procesaba todo el material filmado acá en Santa Fe. Había que revelar allá, salvo durante un tiempo que hubo un pequeño laboratorio aquí, todo el material en 16 y en 35 se revelaba en Buenos Aires. Y bueno, fuimos con Juan Carlos al laboratorio que estaba cerrando y estaban vaciando los depósitos y estaban literalmente tirando material a los volquetes. Una parte de ese material nosotros le avisamos también a José Martínez Suárez, que en ese momento era asesor del presidente del instituto, Julio Marvis. Marvis no hizo realmente una gran gestión, para nada, pero una de las decisiones interesantes que tomó fue hacerse cargo de esos volquetes. No todos, algunos fueron a parar al cinturón ecológico, pero una parte fue a parar al Inca, a los sótanos de la Escuela Nacional de Cine que se acababa de comprar en ese momento. Pero eso fue después de que fuimos nosotros. Cuando fuimos nosotros nos agarramos la cabeza y bueno, y lo que atinamos a hacer es llevarnos lo que tiraban, ¿no? O sea, ellos tiraban, nosotros lo metíamos en el baúl del coche de Juan Carlos. Y le dimos prioridad a lo que vimos que eran cortos, porque pensamos que podíamos llevar más material si era material corto que si llevábamos largo. Un largo pesa 40 kilos, porque es el negativo de imagen, el negativo de sonido, mientras que un largo son 1 o 2 latas nada más. Y de ahí de ahí es que yo tengo en la filmoteca mía hacer 6 o 7 cortos del instituto, incluyendo algunos muy importantes. Hoy Cine Hoy, por ejemplo, de Diego Bonachina, un corto lo hizo Simón Feldman para el instituto que se llama Sin Tregua, bueno, varios materiales. Y, digamos, yo lo que hice fue preservarlos, conservarlos, en algún momento hice copias nuevas, ¿no? Pero no le di mayor trascendencia porque yo imaginé que ese material estaba en algún lado acá. Sí. Bueno, el negativo del Tire 10 estaba ahí también. Claro. Y con el tiempo me di cuenta de que no, de que si uno quería escribir algún artículo más o menos informado sobre la producción del instituto no podía, porque la mayor parte del material no existía más, o por lo menos no estaba a la mano. Está como suelen decir en las cinematecas, los historiadores y tal, perdido, ¿no? Es decir, no está donde debería. Entonces hay que ver si está en algún otro lado. ¿Y no hay una regulación para eso? No. Digo, ¿no hay hoy por hoy en la actualidad? No, se ha sancionado en el 99 la Ley de Creación de la Cinemateca Nacional, la CINEIN, que recién logramos que se reglamentara en el 2010. Sí. Y al día de hoy no existe todavía. Es decir, siempre ha estado en una interna entre Secretaría de Cultura y el Inca, entre el Inca y Secretaría de Cultura, es decir, nunca se termina de poner en marcha la CINEIN tal como la concibió la ley en el 99. Claro. Entonces seguimos dependiendo de voluntarismos, digamos, ¿no? De voluntarismos institucionales o personales, pero voluntarismos. En este caso, bueno, se juntaron 2 voluntades, la universidad y yo. Una institucional y una personal. Por un lado, para que la universidad pueda tener los materiales que yo tengo, y por otro lado, para que la propia universidad revise a ver qué le quedó y podamos hacer nuevos transfer. Y además, bueno, una cosa interesante que está haciendo la universidad es poner los cortometrajes ya transferidos en copias realmente muy buenas, online a disposición de quien quiera verlo de manera gratuita, ¿no? Eso me parece un salto cualitativo interesante. Hablando online, ¿vos no crees o no que, digamos, el online, las películas por internet, en la computadora,
¿pueden llegar a reemplazar el cine, la sala de cine, el espectador, la pantalla grande, el sonido o no? No, de alguna manera no, porque ¿No? mire, yo nací antes de que los Beatles se separaran, o sea, que tengo varios años, y yo me siento más a gusto con lo analógico que con lo digital. Es decir, entiendo que la experiencia, como vos decís, la experiencia de comunitaria, digamos, de ver una película es irreemplazable. O sea, me parece que eso tiene que seguir existiendo y por lo menos los que nos dedicamos alguna vez al cineclubismo, Sí. Tenemos que seguir haciendo asistiendo a esos foros, digamos, me parece que son fundamentales. Ahora, cuando yo estudiaba cine en los 80, nosotros teníamos que leer sobre películas que sabíamos que no íbamos a poder ver nunca. Entonces, la parte positiva de lo digital, que no podemos negar, Sí. es la de poner digamos, a disposición de toda la comunidad una cantidad de material que antes era imposible de ver. Sí. Entonces, ese valor, el valor de divulgación, el valor pedagógico, el valor formativo, yo creo que es revolucionario. O sea, que creo que el gran valor de la herramienta digital es el de democratizar un montón de materiales que de otra manera estarían o en manos de coleccionistas, y por lo tanto solamente lo podríamos ver unos pocos, o de instituciones que no saben cómo hacer para volverlo público. Si una cosa es organizar una proyección a la que van de pronto 10 personas y otra cosa es ponerlo online donde lo pueden ver cientos, miles, cientos de miles de personas. Entonces, el valor democratizador de lo digital para mí es importantísimo. Ahora, dicho lo cual, eso no reemplaza la mística de la sala. Ni la mística de la sala, ni el valor del fílmico original, que hay que conservarlo siempre, para poder tener siempre a disposición el material, ya sea para digitalizar o para lo que fuera. Pero el soporte original tiene que servir de respaldo para lo que se haga en digital. Fernando, muchas gracias por venir, y Por favor, bienvenido. por la gentileza. Gracias, gracias. Bueno, Fernando Peña pasó por nosotros, nos despedimos. Bueno, le agradecemos a Maggie, está Lautaro, está Rodri y está Agustín. Hasta nuestro próximo encuentro.